a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mis plegarias quiero en ti tener. Tráelo a Él. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Toda inseguridad, todo temor, toda duda, toda incertidumbre, todo pecado, todo todo miedo lo traigo a ti, Señor Jesús. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, tú sabes cómo soy, Señor. Fortalécete en mis debilidades, Señor. Todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo. Oh, qué gozo encuentro en Cristo. Cuánta paz a mi alma da. Conságrate a Él. A su causa me consagro y su amor, mi amor será. Oh, qué gozo encuentro en Cristo. Oh, qué gozo encuentro en Cristo. Cuánta paz trae, Señor, tu palabra a nuestras vidas. A su causa, me consagro y su amor, mi amor será. Yo me rindo, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo lo que soy, todo lo que eres, mis flaquezas, Señor, mis fortalezas, las rindo, Señor, por causa de tu conocimiento, Señor. Lo tomo por basura a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo. Aún lo bueno que yo soy, Señor, a un lado, Padre, lo pongo en la cruz y lo rindo a ti, Jesús. Porque eso también puede convertirse en una flaqueza, Señor. Dile, yo lo rindo a ti y descanso en ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Mis flaquezas, mis flaquezas y pecados todo
traigo a ti. Todo traigo a ti. Mis flaquezas. Todo traigo a ti. Así es, Jesús, entregamos lo que somos, Jesús, en esta mañana. Tú, Señor, no estás juzgando corazones. Tú estás transformando corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Corazones sensibles a ti, Señor. Pero también sacrificios vivos, razonables, Señor. Aquí estamos vivos, Señor, pero sacrificándonos aquí en el trono, Señor. Para decirte que queremos obedecerte a ti, Jesús. Obedecerte porque tú no quieres sacrificios, Señor. Solamente tú quieres obediencia, Dios. Obediencia quieres, Señor. Corazones rendidos a hacer tu voluntad, Señor. Tú eres el centro de este momento, Señor, de esta reunión, Señor, y tú eres el centro, Dios. Que merece toda gloria y todo honor, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla se dobla en este momento. Toda rodilla de los que están en los cielos y en
debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, y toda lengua confiese, y toda lengua confiese que Jesucristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Para tu gloria, Señor, es para tu gloria, es para tu gloria, Señor, es para tu gloria. Siente la presencia de Dios en este lugar. Siente la presencia de Dios en este lugar. Está rodeado, nos está rodeando. Yo lo siento, iglesia. Yo lo siento, iglesia. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios. Está aquí. Gracias. Gracias. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea Bueno, muy buenos días a todos, bendiciones, qué gusto estar aquí en esta mañana tan especial en medio de esa adoración que hoy fue, bueno, el Señor trajo el cielo a la tierra. Hubo algo muy, muy especial y seguramente si preguntáramos, mucha gente seguro que tuvieron alguna experiencia con el Espíritu Santo en este tiempo, pero bueno, vamos a entrar en la palabra en esta mañana. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por lo que quieres ministrar a cada uno de nosotros, gracias por la porción que tienes para cada uno, Señor, en esta mañana. Bendícenos a través de esta palabra, trae revelación conforme lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Si la gente sabe que hacer ejercicio y caminar es saludable para el cuerpo, ya que fortalece los huesos, los músculos, el corazón y todo nuestro ser, ¿por qué la mayoría de la gente no lo hace? ¿O no lo hacemos? Bueno, yo no me incluyo en esa parte porque yo he tratado de hacerlo. Si la gente sabe que consumir una variedad de alimentos que aportan nutrientes necesarios al cuerpo nos permite tener un cuerpo saludable que prolonga nuestra vida útil, ¿por qué la mayoría de la gente no los consume? Porque nos gusta la comida chatarra. Si la gente sabe que el consumo de alcohol y cigarrillo es causa de muertes y enfermedades, y lo dice la misma propaganda, ¿por qué la mayoría de la gente sigue tomando alcohol y consumiendo cigarrillo? Creo que todos hemos experimentado en nuestras vidas, aún siendo cristianos de muchos años, que conocemos la palabra de memoria en muchas áreas, y no siempre la obedecemos, aún siendo cristianos de muchos años. ¿Por qué no la obedecemos en todas las áreas? ¿Por qué algunas sí, pero esta como que eso no es conmigo, eso es para el hermano fulano? Esta prédica debió haber venido fulano. Así lo decimos. Jesús habló de esto. El apóstol Santiago también.
Santiago dijo, en su epístola dice, 1:22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren la importancia de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque si somos oidores, ¿qué puede ocurrir en nuestra vida? Que vamos a estar engañados. Entonces, el ir más allá, que es el obedecer, ¿qué produce en nuestras vidas? Es una defensa. Cuando nosotros obedecemos, es una defensa para que nosotros seamos engañados. Entonces, empezando con esto, yo creo que la obediencia a la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, nos guarda, esa obediencia nos guarda de ser engañados en este caminar diario. Lo que nos habla que la obediencia sí es una herramienta de protección para nuestras vidas. No todo lo que sabemos de la palabra lo hemos aprendido a obedecer. Nos pasa lo que comentaba en la introducción. Sabemos que el ejercicio y el caminar es saludable, lo sabemos en teoría, pero ¿por qué no lo hacemos? Cuando aprendamos a obedecerle al Señor, debe ser por amor, no por imposición, no por ley, sino por amor. Y creo que es allí donde hemos estado en una dicotomía. ¿Por qué hago esto? ¿Porque amo a Dios o porque me están obligando? Entonces, ¿cómo puedo demostrarle a Dios que le amo? ¿Cómo yo le puedo demostrar a Dios que le amo? Y de eso se trata lo que quiero compartir hoy, porque la que voy a compartir hoy es la temática del año. Esto solamente la introducción en lo que Dios nos va a llevar este año con todas las enseñanzas o prédicas que vamos a tener en este año 2025. Entonces, en este caminar con Cristo, debemos evaluarnos y transicionar de un discipulado de conocimiento. ¿Qué es el discipulado de conocimiento? Esta cabecita se llena de Biblia. ¿Te sabes tal versículo? Sí, me lo sé de memoria. Ponlo en práctica. Me ha sido difícil. Entonces, de un discipulado de conocimiento necesitamos transicionar a un discipulado de obediencia para luego confirmar un discipulado de amor. Porque al fin de cuentas, con nuestra obediencia le vamos a demostrar al Señor que le amamos. Y entonces eso se vuelve una cultura de obediencia y por lo tanto una cultura de amor. Una cultura de amor. Así que el tema de hoy, como temática del año, y ya van a empezar a verlo, esta partecita de arriba, como nuestra temática del año en todas nuestras publicidad, todo lo que vamos a trabajar desde aquí. Así que hemos llamado esta temática obedeciendo por amor. Y nótese que el verbo obedecer está en gerundio, porque es una acción, no es un sustantivo, es una acción. Nosotros debemos estar en acción constante de obedecer al Señor. El tema de hoy lo voy a fundamentar en un versículo, Juan 14, 21. Me voy a permitirlo, leerlo en Reina Valera del 60 y luego lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. ¿Por qué?
porque van a notar que versión lenguaje sencillo nos aclara un poco qué fue lo que quiso decir Jesús en Reina Valera. La Reina Valera es muy buena para estudiar y leer versiones sencillas, como el lenguaje sencillo, nos amplían esa interpretación. Pero de esa porción de Reina Valera, yo voy a sacar una enseñanza, voy a fundamentar cada una de estas palabras que están en la Reina Valera como tal. Todas vienen del diccionario del Strong, ¿verdad? De lo que voy a hablar en esta mañana para poder entender qué fue lo que quiso decir Jesús. Dice Juan 14:21, Reina Valera del 60. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dos cosas diferentes. Este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Reina Valera suena interesante, pero oigan esta versión, lenguaje sencillo. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Wow, amar de verdad es una cosa que Reina Valera no me la había dicho. No me lo había explicado, acá lo entiendo mejor. Amar de verdad. Al que me ame así, de verdad, mi Padre lo amará y yo también, dice Jesús, lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Wow. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo voy a hacer en la versión parafraseada. Voy a tomar del uno, voy a tomar del otro lo que yo entendí y lo voy a parafrasear. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Así que estudiar estos dos versículos en ambas versiones nos permite tener una interpretación del versículo mucho más amplia. ¿Cuánto glorifican al Señor por ello? Entendiendo un poco más la interpretación de este versículo, me voy a permitirle hablar en esta mañana dos puntos importantes que nos ayudan en esta interpretación. Lo primero es, ¿cómo se ama a Dios de verdad? ¿Cómo se puede amar a Dios de verdad? Si eso es lo que realmente se quiere explicar. Porque uno cree que lo ama. Bueno, pero ¿cómo lo amo de verdad? ¿Cómo lo puedo amar? Segundo, ¿cómo responde Dios al que le ama de verdad? Estos son los dos puntos que vamos a tratar en esta mañana. Vamos con el primero. ¿Cómo se ama a Dios de verdad? Miren la primera versión y voy a retomar Reina Valera, porque en Reina Valera puedo ir a la Strong y entonces puedo sacar el significado original de la palabra, de lo que el autor, que es el Espíritu Santo, quien inspiró la Escritura, nos quiere decir. Así que este versículo, la primera parte del versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Aquí vemos dos cosas, dos requisitos, digamos. Pero para entender esto, primero hay que entender qué es amar de verdad y qué es amar de labios. Creo que esto lo entendemos, ¿no? Cuando alguien dice, oye, tú me amas solo de labios. De aquí para acá. Pero no de corazón, no de corazón.
Entonces, aquel que obedece a Dios, así que aquí vamos a hacer un contraste. ¿Qué es amar de verdad y qué es amar versus amar de labios? Aquel que obedece a Dios, haciendo lo que Él nos manda, está demostrándole a Dios que lo ama de verdad. Y hay una diferencia entre amar de verdad y amar de labios. El amar de verdad incluye el corazón. Es real, no es de labios. El que ama de labios solo es algo que sale de la boca, pero no viene de adentro. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido que muchas veces tienen un ser querido, padres con los hijos que le dicen, mi hijo, pero yo no siento que tú me ames, ya hay algo que no fluye. O con seres queridos, también con amistades, y uno dice, esta persona no, yo he estado dándole mi amistad, mi amor, pero no siento que de ella hacia mí sea recíproco en ese amor. Es como de labios, todo es de labios para afuera, lo hemos vivido. Así que el que ama de labios para afuera es aquel que dice una cosa, pero sus acciones y su vida demuestran lo contrario. Así que ambas manifestaciones de amor las vemos en nuestro diario vivir. A diario nos encontramos personas así. Sino que lo digan los padres biológicos o naturales, saben a lo que me estoy refiriendo, porque lo pueden notar en sus hijos. Hay hijos que son dóciles y obedientes. ¿Cuántos lo saben, papás que están aquí? Y que les es fácil hacerles caso, los hijos, ante las demandas de los padres. Un padre le dice, mi hijo, hazme esto, y sale enseguida a hacerlo. Pero hay otros que no lo son. Hay otros que son desobedientes y retrecheros. ¿Sabe que esta palabra es castiza? Es una palabra legalmente castiza y retrechero. Y los padres se sienten tristes con la actitud de estos hijos. ¿Cuántos padres están aquí y entienden lo que yo estoy hablando en estos momentos? Eso no le pasa a ninguno de ustedes por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten tristes? Porque no se sienten amados. Le mandó a hacer algo al hijo. El hijo ni le paró bola. Oye, te mandé a hacer este mandado. ¿Cuál mandado, papi? Yo no me di cuenta. Sí. O hace todo lo contrario. Y eso entristece a los padres, porque ven que sus hijos no les copian la demanda que el padre está exigiendo. Entendiendo esto, me permito hablar entonces, ahora sí, de los dos requisitos que habla este primer versículo. Los dos requisitos. El primero dice, el que tiene mis mandamientos. El primer requisito es tener los mandamientos en el corazón. ¿Dónde deben estar los mandamientos? En el corazón. Ahora, cuando se está hablando de los mandamientos, se está hablando de la palabra de Dios. No necesariamente está hablando de los 10 mandamientos específicamente, es la palabra de Dios en general. Y es interesante porque aquí vemos que Dios, yo puedo ver en este versículo, que para demostrarle a Dios que le amamos de verdad, 2 órganos son incluidos. Y el primero tiene que ver con el corazón. Y me voy a permitir definir lo que dice el diccionario Strong en el hebreo acerca de lo que para los hebreos significa el corazón. A diferencia de los griegos, para el hebreo, el pensamiento hebreo, el corazón es una especie de bolso, donde allí están los sentimientos, la voluntad, el intelecto, el amor, la angustia, el ánimo, el aplicar. Cuando tú aplicas algo, lo estás aplicando en el corazón. El arbitrio. Cuando juzgamos algo, juzgamos en el corazón. La atención, cuando le prestamos atención a algo, le prestamos atención en el corazón.
el entendimiento, el ser esforzado, el gozo. Cuando tenemos gozo es en el corazón. Así lo ve el pensamiento hebreo, para los hebreos. Los pensamientos están en el corazón, la sabiduría está en el corazón y la voluntad está en el corazón. Miren lo que dijo Jesús, palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Palabras de Jesús. O sea, al Señor hay que amarlo con todo. Tú no puedes amar al Señor por parte. No, yo solo te amo con esto, pero no te amo con el resto de cosas. No, al Señor se le ama completo. Así que es en el corazón, con todo eso que dije arriba, con todo eso se expresa el amor de Dios. Vamos para la segunda parte. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso de que guardamos en el corazón, cuando tú guardas en el corazón, cuando guardas en el corazón los mandamientos, no quiere decir que nosotros vamos a engavetar la palabra de Dios como en la gaveta de un escaparate. Y se te olvida y dices, oye, se me olvidó abrir esto hace años. No, cuando tú metes la palabra de Dios en el corazón, tú la guardas, pero no la guardas para engavetarla. Tú la guardas para, al fin de cuentas, ponerle acción. Entonces, la primera parte tiene que ver con la parte de guardar la palabra, pero para luego ponerla en acción. Entonces, el guardar es poner en acción. Y ya vamos a explicar un poco más adelante acerca de esto. Entonces, estas acciones son las que se traducen en obediencia. Y por eso decía en la introducción, ¿qué ha pasado con la iglesia? Nos hemos quedado más en un discipulado de conocimiento. Nos hemos vuelto cabezones, pero en la práctica somos poco aplicables para poner en práctica eso que aprendí. Bueno, por eso me encanta algunas universidades, algunos institutos que son muy prácticos. Hoy en día la mayoría de las universidades a los estudiantes lo mandan en sus últimos semestres a que vayan a unos meses de prácticas y lo sacan. En la época en que yo estudiaba en la universidad, escasamente uno hacía los 10 semestres y no encontrábamos sitios para hacer práctica. Yo le doy gracias a Dios que por la gracia del Señor a mí me mandaron a hacer prácticas. Le caí en gracia a un profesor de la universidad mío que era prácticamente como subgerente en esa época de Ecopetrol. Y me mandó a hacer prácticas en Ecopetrol. Yo dije, wow, Señor, qué privilegio. Le doy gracias a Dios por ello. ¿Por qué digo esto? Porque el cristiano necesita entender que el tener los mandamientos va mucho más allá de nosotros tener el conocimiento. Y ya, me llené de conocimiento, pero ¿cómo voy a aplicar eso en mi vida? Al salir de aquí, yo debo estar pensando, bueno, esta palabra, ¿cómo le voy a poner paticas en mi vida? ¿Cómo lo voy a aplicar? De alguna manera tengo que hacerlo. Entonces, eso de el tener los mandamientos en el corazón, les decía que es como un depósito, es cierto, es un almacén el corazón. Retiene muchas cosas, como lo veíamos arriba. Y vamos a ver, cuando estudiamos esta palabra, el tener los mandamientos, esa palabra en el original griego, literalmente esa palabra tiene varias connotaciones. Lo primero que tiene, miren lo que estas palabras en Hebreo 10, versículo 16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
¿Qué está hablando Jesús aquí? Para ahora, en este nuevo pacto, las leyes que fueron dadas en el Antiguo Testamento, como yo decía 2 domingos atrás, las leyes que se abolieron fueron solo las ceremoniales y rituales, pero las leyes morales permanecen. Esas leyes todavía debemos ponerlas en práctica. Si no, díganme, ¿qué le pasa si una persona mata? Lo llevan a la cárcel y le hacen un juicio. Entonces, todavía es pecado matar. Entonces, necesitamos nosotros entender que porque es un mejor pacto, el pacto de gracia de Jesucristo. ¿Por qué fue un mejor pacto? Porque ya no fue escrita en tablas, porque ahora es escrita ¿dónde? En el corazón. Esa palabra es escrita en el corazón, ya no es escrita en una tabla, es escrita en el corazón. Ahora, yo debo ser intencional en escribir esa ley en el corazón. ¿Cómo? Leyéndola todos los días, reflexionándola todos los días, meditando en ella. Si yo lo hago todos los días, ella se graba en el corazón. Ella no se graba así solita. Yo debo ser intencional en grabar esa mente en el corazón, esa palabra en el corazón. Entonces, es allí en el corazón donde es concebida la palabra, y la palabra viene siendo una semilla en el corazón. Entonces, allí hay una concepción en el corazón. En el corazón del hombre nace la semilla de la palabra que fue sembrada. Si quieres saber más de esto, entonces estudia la parábola de los terrenos o la parábola del sembrador, porque ahí te habla de diferentes tipos de terreno que no lo vamos a hablar ahora. ¿Ok? Otra de las cosas que ocurre, el tener la palabra en el corazón, miren lo que dice Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra que es sembrada en el corazón empieza un proceso de crecimiento que se da, es en el corazón. El corazón es como el terreno que dijo Jesús de la parábola del sembrador, donde se produce fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. La idea es que nosotros produzcamos el máximo fruto que podamos en nuestra vida. De pronto el primer año producimos, ni que fuera gringo, pues. Producimos 30, de pronto otros al año siguiente crecí más en obediencia y produje 60, pero en la medida que pasaron los años, no, ya estoy produciendo el 100 por uno, eso sería lo ideal. Pero ¿dónde se está produciendo ese fruto? En el corazón. Miren la importancia del corazón, y eso va ligado con lo que Elina hablaba hoy, porque es la importancia de nosotros recibir sanidad en el corazón, porque en el corazón hay cosas que no están bien, y ya lo vamos a ver ahora también. Entonces es nuestra responsabilidad que la palabra de Dios crezca para nosotros poder luego convertirnos en hacedores de la palabra. Porque no nos vamos a convertirnos en hacedores si hay algo en el corazón que no está bien. Por eso, de cuando en cuando nosotros debemos evaluarnos. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? No pensemos que porque nosotros nacimos en el hogar de papá y mamá, nosotros crecimos perfectos. No, para nada. Miren lo que decía Elina. ¿Cómo le afectó a ella la condición de la separación de su papá de su mamá? Y buscó un mecanismo de defensa, como ella decía, la televisión, y pasaron los años y ella no se dio cuenta.
Y lo veía tan normal el ver televisión todo el tiempo. Ella lo veía normal. Se dio cuenta, wow, he tenido un mecanismo de defensa en mi vida porque ese gusto de tener eso en el corazón la dominó por años. Interesante lo que ella dijo en 5 minutos, pero podemos entender y asociar la importancia de un corazón sano. Miren las palabras de Jesús. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, y esto se lo digo a los que son gerentes y a los que no son gerentes también. Si tú quieres saber lo que abunda en el corazón de una persona, ponlo a hablar. Dile que te hable de lo que sea, ponle a hablar. O hazle preguntas y deja que diga cosas. Ponle a hablar. Y tú te vas a dar cuenta lo que abunda en el corazón de esa persona. Va a hablarte de cosas vanas, si es lo que abunda. Te va a hablar de cosas interesantísimas. Probablemente si es una persona culta, te va a hablar de cosas que te enriquecen. De pronto te va a hablar de los problemas que tiene en la casa, que tiene personalmente. Y tú dices, wow, esto es lo que abunda en el corazón de esta persona. Está llena de problemas. Y tal vez te asustes, pero no es para asustarte. Es para que entiendas que la gente tiene situaciones en el corazón. No para que los juzguemos, sino para llegar nosotros a ellos con una actitud. Oye, si Dios me ha permitido llegar a esta persona, yo debo ayudarle, porque veo que tiene problemas. Qué bueno que yo no tengo esa cantidad de problemas que tiene él. Yo le puedo ayudar y sacarlo de esa situación y que empiece a abundar más bien la palabra de Dios en su vida, porque esa es la idea. Entonces, el corazón del hombre, allí por nuestro caminar, por las situaciones que nos pueden afectar en el hogar, como decía Elina, cómo le afectó a ella la situación de la separación de sus padres, y allí se guardó un tesoro malo en su corazón y la afectó por años, hasta ahora que ella se ha dado cuenta y decidió sanar su corazón, porque tanto fue así. Para los que no la conocen a ella viene trabajando, Dios la sanó hace unos años de cáncer y se percató que realmente ese cáncer, ¿de dónde vino? De una situación emocional en su vida. Miren la importancia de saber cómo estamos cada uno en el corazón. Y qué bueno nosotros poder decir, oye, este buen tesoro que tengo aquí, lo voy a sacar para otros. El tesoro no es para que tú te lo lleves de aquí. El tesoro es para que tú lo disfrutes y otros lo disfruten de ti. Cuando tú abres tu boca y bendices a otro, estás utilizando el buen tesoro de tu corazón para otros. Mire otras palabras que dijo el autor de Hebreos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oigan esto, desde el corazón nosotros podemos ejercer el poder de Dios. Miren todo lo que hace, porque la palabra es viva y eficaz. Penetra, dice, penetra como una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¡Wow! ¿Quién hace eso? La palabra de Dios lo hace. Ahora les digo, esto es un trabajo de la palabra y el Espíritu Santo. Esto no es la palabra solamente, el Espíritu Santo, porque hoy el Espíritu Santo vive en nosotros cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón. Pero por eso la importancia de que crezcas en la palabra.
Por eso nosotros incentivamos los devocionales, para que tú crezcas cada día a través de la palabra, una palabra que se medita, no es solamente leerlo a nivel de una inducción o de una capacitación, no, medita en ella, digiérela, porque cuando el alimento se digiere en el estómago, es allí donde hace efecto en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, allí está el poder de Dios, la palabra haciendo equipo con el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el poder de Dios está en nuestro corazón. ¿Dónde está el poder de Dios? En el corazón. Necesitamos ejercitarlo, la palabra y el Espíritu. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice, esto tiene que ver cómo reina también la palabra en el corazón. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Ya eso habla de multiplicación. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Qué estamos viendo aquí? Oigan lo que pasa. Hay un gobierno en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, ella gobierna tu vida, juntamente con el Espíritu Santo. Miren lo que veíamos en el drama. ¿Qué hacía? ¿Cómo era que se llamaba la protagonista? Leslie sacaba a Jesús de la silla que le dijo. Ella le dijo, Señor, ven, siéntate en mi corazón. Ayúdame a tomar decisiones. Pero ella cada vez que podía lo sacaba. Entonces, ¿dónde debe reinar primero Jesús? Debe reinar en el corazón. Debe reinar en el corazón. Y cuando aprendemos a que Él reine en el corazón, a que ese gobierno se manifieste en nuestra vida, que les digo, eso es todo un proceso de toda una vida. Eso no se da 100%. Lo que Leslie vivió, lo vivimos todos. Todos hemos fallado en nuestra vida. Nadie se condene por eso. Gracias a Dios estamos en la gracia de Jesucristo. Todavía no hay condenación cuando tú fallas. El Señor no te está condenando. Pero debemos esforzarnos porque cada día lo hagamos mejor. Entonces, una vez que gobierna tu corazón, entonces dice, y la repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, empieza en tu corazón, empiezas a multiplicarlo en otros. Cuando vayas por el camino, donde quiera que vayas, compártele a otros de la palabra. Compártele a otros. Y ese compartir a otros se convierte que el gobierno que está en tu corazón, tú lo estás impartiendo, ese gobierno de Jesús en tu corazón, por el Espíritu Santo y la palabra, tú se lo estás impartiendo a otros. Entonces, mis amados, esto nos ayuda a entender que el corazón no es solo un depósito inactivo de palabras guardadas. El corazón no es la gaveta de un escaparate. Di conmigo, el corazón no es la gaveta de un escaparate donde tú guardas cosas y las dejas archivadas. No, la palabra está actuando en nosotros, está creciendo, está dando fruto, pero luego viene otra parte que no podemos ignorar y tiene que ver con el ser un hacedor. Esa palabra debe ser puesta en práctica. Y esa segunda parte es, el que los guarda, este es el que ama a Dios. Y yo diría la parte que añadió el lenguaje sencillo. Este es el que ama a Dios de verdad. El que ama a Dios de verdad. Así que ese guardar es obedecer.
Son las acciones que hacemos que la palabra sea cumplida. El corazón las convierte en acciones a través de la voluntad. Yo decido. Leslie decidió primero sacar a Jesús de su silla, de la silla de su corazón. Pero al final ella dijo, yo tomo la decisión. Jesús gobierna en mi vida. Y qué lindo es ver a Jesús conquistando áreas de nuestra vida. Se lo digo, uno no deja todo de guan, como dicen por ahí. Uno no deja todo, los vicios. Yo no fui tan tomador de trago, pero sé que me tomó mi tiempecito. Me tomó mi tiempecito hasta que llegó el momento en que iba a la fiesta y aparentaba que tenía una copa llena de algo y no tenía nada, era gaseosa. Pero yo estaba a mi manera tratando de agradar a Dios. Hasta que llegó un momento en que ya eso ni fu ni fa. Es más, a veces me brindan, me ha pasado un 31 de diciembre que fui donde unos primos a visitarlos antes de Pito, como a las 9 de la noche me brindaron una copa de vino y cuando ya eran las 11 de la noche, una sola copa de vino ya tenía sueño y nos tuvimos que ir a acostar y dije, no Mari, vamos a acostarnos y nos cogió la hora de Pito dormido porque ya eso no me llama la atención, no me hace falta. Entonces el guardar, en el original griego, esta palabra tiene 4 connotaciones. Miren las connotaciones que son: vigilar, conservar, custodiar y reservar. Eso de vigilar, ¿qué es? Tiene que ver con vigilar y defender. Este guardar la palabra de Dios implica que las enseñanzas de Jesús, que la palabra de Dios que Jesús nos ha dejado, nosotros tenemos que vigilarla y defenderla de las falsas doctrinas. De las falsas doctrinas. Entonces necesitamos que la palabra permanezca pura. Permanezca pura. Nosotros no podemos, y yo les digo con temor y temblor, les digo, miren, yo bendigo la tecnología de hoy en día, porque nos ha ayudado a hacer cursos como Zoom, donde nos conectamos con diferentes ciudades en el mundo entero y podemos hacerlo. Pero también esto ha traído inconvenientes dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente sabe lo que hace, mucha gente se conecta hoy en día a diferentes fuentes, pero no saben lo que están viendo. Y entonces cuando tú vas a un restaurante hoy y comes un tipo de comida y vas mañana a otro restaurante y comes otro tipo de comida y luego vas a otro, tomas otro tipo de comida, cuando vienes a ver, el hecho de tener diferentes sazones, eso afecta también tu cuerpo y te indigestas. Entonces hay gente que se indigesta y ya llega un momento en que la gente no sabe, oye, ¿cuál es la doctrina que yo tengo? ¿Cuál es la doctrina que tiene Misión Suramérica? ¿En qué es lo que se cree en la Iglesia de Comunidad Cristiana de Fe y Amor? Sí, entonces, además, como decía Zulmita, además de lo que se afecta a la tarjeta de crédito. Entonces, necesitamos ese guardar la palabra, vigila y defiende la doctrina de Cristo. Pero para ello necesitas conocerla, necesitas aprenderla. No que otros te la digan, tú mismo necesitas convencerte. Vayan y estudien esta palabra ahora mismo ustedes y escudriñenla mejor de lo que yo he hecho. Y si alguno dice, Pastor Iván, te encontré unos gazapos ahí, maravilloso, excelente, yo estoy dispuesto a aprender, ¿ok? Otra cosa que hace el guardar, otra connotación, es conservar y permanecer. Implica que se conserve y permanezca con vida las enseñanzas que Jesús nos ha dado. Muchas veces por descuido nuestro no permanecemos en la palabra de Dios como debe ser. Y muchas veces no somos constantes en la palabra
por pereza, por indisciplina, por descuido, porque nos dominan otras cosas. Estas son cosas sutiles que terminan haciéndonos daño. Entonces debemos nosotros conservar y permanecer la palabra en nosotros, todos los días cuidarnos. No dejes de hacer ese devocional que te alimenta todos los días, porque es Dios hablándote a ti cada día. Entonces, el conservar y permanecer, el custodiar y obedecer. ¿Qué es eso de custodiar y obedecer? También es guardar. Tiene que ver con el obedecer, es cumplir el propósito y obedecer las enseñanzas dadas por Jesús. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, que nosotros debemos igualmente obedecer. Y aquí está el meollo de la enseñanza. ¿Por qué? Porque Jesús nos trajo a este mundo con un propósito. No, como decía Elina hoy, a tu manera, como la canción de Frank Sinatra. No es esa mi manera. Esa es la manera de Dios. Leslie estaba haciendo las cosas a la manera de ella. No, esa es la manera de Dios. Entonces, nosotros debemos guardar. La palabra es a la manera de Dios. Y para yo entender a Dios en mi vida, yo debo caminar en pos de encontrar el propósito que Él tiene conmigo en este mundo. Pastor, pero el propósito no es que yo me hubiera educado, que estudié esta carrera, que hice mi profesión súper bien, que levanté platica, compré mi casa, eduqué mis hijos se casaron, tuvieron hijos, tenemos nietos, tenemos muchas riquezas, maravilloso. Eso hace parte de lo que Dios quiere contigo. Pero hay más, porque es que hay un propósito que tiene que ver con el propósito del reino, que es con el cual tú te debes conectar con el propósito del reino. Porque si no estarías solamente haciendo una parte. El propósito del reino tiene una parte que es la parte doméstica, que es tu casa y lo que tú haces para tu casa y lo que tú has hecho a nivel personal. Esa es la parte doméstica. Dios le dio a él la gana de bendecirte a ti para que tú vivas bien. Eso es parte del propósito de Dios, pero no lo es todo. Necesitas conocer la otra parte. Entonces, en este camino con el Señor necesitas conocer que hay un propósito mayor para ti, que es un propósito del reino. Porque Jesús vino a establecer su reino en la tierra. ¿Tú sabías eso? Él vino a establecer su reino. Y tú y yo hacemos parte del reino. Entonces Él quiere integrarnos en ese reino. Un día Jesús va a venir, y estamos esperando la segunda venida de Cristo, y Él un día va a venir a reinar en la tierra desde Jerusalén y va a gobernar por 1000 años. ¿Cuántos se gozan por ello? Por 1000 años. O sea, no pienses tú que la ida va a ser, sí, seguramente va a venir Él, nos busca, como estamos esperando el rapto, nos vamos con Él, vienen las bodas del Cordero, como yo hablaba hace unos días atrás de la segunda venida de Cristo, estaríamos allá con Él, pero después venimos con Él a gobernar juntamente con Él. Y nos uniremos a aquellos que se quedaron aquí y que no subieron con nosotros. Bueno, eso es toda una doctrina maravillosa acerca de la segunda venida de Cristo, pero necesitamos ser entendidos de esto porque esto nos ayuda a nosotros a saber que hay un propósito eterno. Entonces, lo que hagamos nosotros aquí, la obediencia de nosotros hoy en este lugar, en este mundo donde nos puso, es una obediencia que tiene que ver con reino, con el reino de Dios. Y por último, en esta parte, guardar también significa reservar y preservar. ¿Preservar qué? Las enseñanzas que Jesús nos dejó para las nuevas generaciones. Si nosotros no le enseñamos a estas nuevas generaciones, a aquellos niños que están allá, ¿cómo hacemos nosotros para que esto se multiplique? Entonces, esa
ese guardar es preservar también las enseñanzas para las nuevas generaciones. Entramos al segundo punto. ¿Cómo responde Dios al que le ama de verdad? ¿Cómo responde Dios al que le ama de verdad? Dice la palabra que el Padre le ama, que Jesús le ama, pero también que Jesús se le muestra tal como Él es en realidad. Y aquí está el meollo del asunto. Y creo que esto nos va a animar a nosotros de ahora en adelante a obedecer al Señor en su palabra. Y no pensar que yo voy a hacer la palabra porque es que ahora al pastor Iván se le dio por poner un ayuno de 21 días. Mira eso. ¿Yo para qué voy a hacer eso? Yo no necesito eso. Hablábamos con mi esposa. Estábamos hablando nosotros de testimonio de lo que Dios hizo en los 21 días. Desafortunadamente no hemos podido socializarlo entre nosotros, pero seguramente en muchos ha hecho muchas cosas buenísimas. En nosotros hizo unas cosas maravillosas. Tal vez tú dirás, yo no me he dado cuenta qué ha hecho en mí. A eso nos está llamando el Señor, porque nos vamos a dar cuenta que en la medida que obedecemos, Dios sí hace, y en esta última parte, cómo se te manifiesta Dios, es donde nosotros necesitamos conectarnos. Oye, cómo Dios se me manifestó a mi vida y no me había dado cuenta, pero sí se manifestó y soy consciente de eso. Así que del amor del Padre y de Jesús no lo dudamos. ¿Cuántos no dudan que el Padre y Jesús nos aman y que nos dejó su Espíritu Santo en nosotros para que nos acompañara en este proceso? Pero lo que desconocemos es cómo es que se nos muestra Jesús tal como Él es en realidad. ¿Cómo es eso? Él se les manifiesta al que le ama de verdad. Entonces, ¿cómo se manifiesta Dios al Hijo que le ama? Aquel que ama a Dios de esta manera es correspondido por Jesús y por su Padre. Pero hay un plus. ¿A cuánto les gustan los plus? ¿A cuánto les gustan las ñapas? En la época de una amiga mía, ella decía era la ñapa. Hoy es el plus, el valor agregado. Bueno, hay un plus. El plus consiste al hijo que es obediente a los mandatos del Señor. Para él hay algo especial de parte de Dios. Y miren, si tú eres padre de familia, tú vas a entender lo que te voy a decir. Tú amas a todos tus hijos por igual. ¿Cuántos aman a todos sus hijos? Por igual. Pero con aquel que es obediente contigo, con ese que es obediente contigo, con él tú tienes una actitud diferente. Tú te le manifiestas a tu hijo de manera diferente. A ese hijo especial, tú le hablas de cosas que aquel hijo que te causa dolor de cabeza, tú no se las cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque no le ames, sencillamente porque en su inmadurez tú dices, ¿para qué se lo voy a decir? Es capaz de decírselo a todo el mundo y esto nos perjudica, porque es algo muy íntimo de la familia. Es algo muy íntimo. No le conviene que yo le esté diciendo estas cosas. Entonces, eso le pasa a Dios con el hijo que es obediente. Dios le ama como a los otros, pero a este se le muestra de una manera muy especial porque sabe que este hijo no va a desaprovechar lo que recibe de Dios. Miren, ¿para qué Dios nos va a mostrar cosas secretas de su corazón si nosotros no vamos a saber administrar esas cosas secretas? Entonces Dios dice, ¿para qué te voy a dar una revelación? ¿Qué te voy a dar un sueño? ¿Qué te voy a dar esto a ti? Yo no te voy a dar eso. Sencillamente tú te lo engavetas en la gaveta de tu corazón y no haces nada con ella. Eso no es lo que quiere Dios hacer con sus hijos. Esto nos habla que Jesús se manifiesta como Él es en realidad con aquellos que le aman de verdad. Y esta manifestación, mire, esa palabra manifestar en el original hebreo, griego, es la palabra enfanizo,
numeral G1717. Puedes buscarlo en la Strong, ahí están todas las connotaciones. Yo saqué 7 connotaciones. Las voy a decir para que encuentren el significado igual. Exhibir o revelar. Entender, manifestar, aparecer, avisar, comparecer, dar aviso, presentar y requerir. De ese significado que está allí, yo saqué 7 connotaciones. La primera, el Señor se nos muestra públicamente aquel que le obedece. Públicamente. Si ustedes recuerdan el pasaje en Lucas 24, del 13 al 22, después que Jesús resucitó, allí se les mostró públicamente a Cleofas y a otro de los discípulos, se le mostró. Y en ese trayecto al camino de Emaús, no lo reconocieron. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? No lo reconocieron. A mí me encanta ese pasaje porque veo a Jesús como bromeando. Él iba hablando con ellos, pero iba bromeando, pero a la vez el corazón de ellos se iba encendiendo en fuego cuando iban hablando con Jesús. Entonces, ¿qué hay allí en eso? Hay una manifestación pública de Jesús a sus discípulos. A esos que son obedientes, el Señor se les manifiesta. El revelarse. ¿Qué habla esto? En Mateo 16, del 15 al 19. ¿Qué es eso de revelarse? Es descubrir o develar lo secreto del corazón de Dios. Aquí, en Mateo 16, del 15 al 19, aquí es donde Jesús se le revela, se acuerda a los discípulos y les dice que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué habla eso? Que aquel que es obediente, el Señor le revela cosas. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Así como el papá que sabe que le confía a sus hijos obedientes algo especial, es por lo mismo. Porque sabe que ese hijo obediente no va a desaprovechar esa buena oportunidad que le está dando. Vemos un caso. ¿Qué más pasa con Jesús? Se da a entender. Eso de se da a entender. En Marcos 4, del 33 al 34, habla cuando Jesús a sus discípulos les explica parábolas tal como es. No en parábolas, sino que les da la explicación. Eso habla de que Jesús, a aquellos que son obedientes, Él nos explica las cosas más exhaustivamente que a otros. A los otros les dice, léete la parábola y entonces te pregunta, ¿y qué entendiste? Entonces el Señor se le revela, nos da a entender, se deja ver. Esta es otra manera de Jesús manifestarse a los que son obedientes. Se deja ver, está en Lucas, en Lucas 24 del 13 al 22, está también allí, ya se deja ver. ¿Cuándo se deja ver? Luego que van por el camino de Emaús, llegan a una casa, entonces Jesús hace como que iba para otro lugar y los discípulos entraban a esa casa. Entonces Jesús hizo como que iba de largo y ellos le dicen, forastero, ¿por qué no entras y cenas con nosotros? Bromista Jesús, ¿no? A mí me encantó una vez haber encontrado el carácter de Jesús, buen sentido del humor de Jesús. Entonces ellos entraron y allí donde entraron cenaron. Cuando Él parte el pan y comieron del pan, fue que pudieron verlo. O sea, ¿cuándo se deja a Jesús ver? Cuando tú partes el pan. Cuando tú comes la palabra de Dios, se deja ver Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Come la palabra. Se te va a revelar cuando comas la palabra. ¿Cuándo se deja ver? Dice la palabra también
que los limpios de corazón, ellos verán a Dios. ¿Qué es eso de limpiarse el corazón? Esto que hablaba Elina. Cuando tú empiezas a trabajar la limpieza del corazón, empiezas a entender cosas, empiezas a ver a Dios operando en circunstancias difíciles en tu vida. Tú dices, oye, pero yo no había visto a Dios operando en esta circunstancia tan difícil que yo estoy viendo. Yo no lo había visto a Él. Yo creía que me había abandonado. No me abandonó, Él ha estado conmigo. Ahora entiendo lo que hizo. ¿Por qué lo entiendes? Porque limpiaste tu corazón y estás dejándolo ver en tu vida en medio de la circunstancia que estás viviendo. Miren lo que hace el Señor con los que son obedientes. Advierte, el Señor advierte. En Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13, habla Jesús de todos los tiempos escatológicos. O sea, son los tiempos que van a venir. La segunda venida y todo lo que vendrá. ¿Qué hizo Jesús allí en esos pasajes? Él habla de lo que ha de venir. Eso se lo contaba él a sus discípulos. A esos que llamó, el Señor les dijo, esto será lo que vendrá en los últimos tiempos. Y uno de los más privilegiados fue Juan, el apóstol Juan, porque el apóstol Juan recibió todo el rollo del Apocalipsis, todo el rollo. ¿Qué más hace con los obedientes? Cuenta intimidades a esos que ha llamado. Cuenta intimidades. En Mateo 26, del 36 al 56, ahí Jesús llamó a sus discípulos una noche y les dijo, estoy triste hasta la muerte. Acompáñenme a orar. Y les pidió que lo acompañaran a orar. Y él se fue un poquito hacia el fondo, se fue a orar y los dejó acá. Cuando llegó, los encontró dormidos. Pero me encanta ver a Jesús. ¿Qué hace con esos que son obedientes? Bueno, esos eran sus íntimos, todavía no estaban entrenados. Pero ¿sabe qué hizo él? Les confesó y le dijo, estoy triste hasta la muerte. Qué lindo cuando tú te lo muestras a un amigo y le dices, acompáñame en oración, estoy viviendo esto. Esto es lo que estoy pasando. O sea, tú le cuentas tus intimidades a alguien que realmente te va a escuchar. Y es íntimo tuyo, de corazón a corazón. Entonces, el Señor nos va a contar o nos cuenta intimidades a cada uno de nosotros. Por eso tú oyes a los profetas y a hombres y mujeres de Dios diciendo, Dios me dijo esto, y me dijo esto, y me dijo esto. ¿Por qué me dijo esto Dios? Sencillamente porque tú obedeciste y has estado en un tiempo de limpieza con Dios, y entonces eres íntimo de Dios. Y Él nos ha llamado no solo a ser sus hijos, ¿sabías tú eso? Que no solo a ser sus hijos, sino también a ser sus amigos. Cuando somos amigos de Dios, de Jesús, Él nos va a contar cosas que tú y yo no nos imaginamos, que a cualquiera se los va a contar. No se los va a contar, solo a nosotros. Mateo 26, 36 al 56. Y por último, Mateo 17 del 1 al 2. Hace evidente cosas que quiere mostrar a sus íntimos. En Mateo 17 del 1 al 2 es el pasaje del monte de la transfiguración. Jesús se les muestra a sus discípulos allí en ese monte de la transfiguración. Se le mostró a sus íntimos. ¿Quiénes son los íntimos? Pedro, Jacobo, que es el mismo Santiago, y a Juan. A esos tres íntimos se les transformó en gloria. Y ellos vieron la gloria de Dios en él. ¿Por qué? Porque eso hace el Señor con los que son obedientes. No sé a cuántos de ustedes el Señor les ha hablado en esta mañana. Porque Dios quiere, quiero decirte, Dios quiere caminar en este 2025 contigo en una dimensión mayor de obediencia, o que tú camines en una dimensión mayor de obediencia en este 2025.
tal vez un 10% o un 20%, sería bueno que te evaluaras qué tan obediente eres. Pero que cada año nosotros podamos evaluarnos y decir, wow, he ido santificando mi vida y he estado yendo a una dimensión diferente con Dios. No sé cuántos en esta mañana quieren unirse a ser esos que quieren demostrarle a Dios que le aman verdaderamente y se lo van a demostrar obedeciéndole. No sé a cuántos les ha hablado el Señor y se han perdido de recibir más cosas de Dios por el solo hecho de no obedecerle. No sé a cuántos les ha hablado el Señor en esta mañana y se han perdido de ser íntimos de Dios por la rebeldía de sus corazones que les ha impedido ser más amigos de Dios. No sé a cuántos en esta mañana Dios les está hablando y les está diciendo, en este año yo te estoy llamando a mayor intimidad porque quiero que seas mi amigo. Y esto se logra a través de la obediencia. No sé a cuántos quieren ver a Dios operar todos los días de su vida. Y como dijo Jesús, solo los limpios de corazón podrán ver a Dios. Si quieres verlo operar en tu vida, dice la palabra, santifícate, apártate para Dios. Cuando te apartes para Dios, vas a empezar a verlo, cualquiera que sea la circunstancia, sea adversa, sea buena, ahí vas a ver a Dios operar. Dios hoy quiere cambiarte de ser uno de los que ha tratado de obedecer a Dios por fuera, solo de labios. No, solo de labios, sino de corazón. No por imposición ni por ley, sino por amor. Porque 2025 es el año de obedecer a Dios por amor. Y Él espera de nosotros un amor de verdad, no un amor de labios para afuera, que le puedas demostrar con todas tus fuerzas que tú le amas. Colócate en pie. Señor, queremos darte gracias. Hemos tratado esta temática de este año, obedeciendo por amor. Y queremos, Señor, subir a mayores niveles en nuestra obediencia a ti, Señor. Ayúdanos. Reconocemos, Señor, que no en todo te estamos obedeciendo todavía. Pero te pedimos que por tu palabra y por tu Espíritu Santo tú nos ayudes, Señor, a realmente hacer lo que tú estás demandando de nosotros. Permítenos ser obedientes a cada palabra que nos das cada día de nuestra vida. Que cuando vayamos a tu palabra, que cuando vayamos a nuestros devocionales y tú nos confrontes con tu palabra, nosotros podamos decir, aquí estamos, Señor. Quiero ser obediente a esta palabra. No quiero llenarme de conocimiento, Señor, y no ser ese hijo obediente que estás llamándome no solo a ser hijo, sino a ser tu amigo. Me estás llamando a una mayor intimidad contigo, Señor. Yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.